Mi hijo le compró un Mercedes-Benz nuevo a su prometida cazafortunas y luego me entregó $100,000 en efectivo para pagar la cuenta. Ya ahorraste suficiente. Es hora de ayudar a la familia, me dijo. Me negué, así que me demandó por $280,000. Pero cuando entré al tribunal, el juez se quedó helado y murmuró: «Espere, ustedes, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Ernestina y tengo 63 años. Nunca pensé que mi propio hijo me demandaría por $280,000, pero aquí estoy, sosteniendo estos papeles legales que me llegaron hace una semana como si fueran una sentencia de muerte». Todo comenzó un martes por la mañana, cuando Adrián llegó a mi casa sin avisar. Escuché el ruido del motor en la entrada y pensé que era extraño porque él nunca me visitaba tan temprano. Cuando abrí la puerta, vi ese Mercedes-Benz plateado brillante estacionado detrás de su auto. Era nuevo, reluciente, el tipo de carro que cuesta más de lo que yo gano en 2 años. «Mamá», me dijo Adrián con esa sonrisa forzada que había empezado a usar desde que conoció a Fernanda. «Necesitamos hablar». El necesitamos me molestó. Siempre decía necesitamos cuando se refería a él y a esa mujer, como si yo fuera parte de sus decisiones cuando me convenía, pero nunca cuando realmente importaba. Entramos a la cocina y él se sentó en la mesa donde solíamos desayunar juntos cuando era niño. Esa mesa de madera que compré usada cuando él tenía 8 años y que aún conservaba las marcas de sus tareas escolares. Fernanda se quedó afuera, supuestamente esperando una llamada importante, pero yo sabía que estaba ahí para asegurarse de que Adrián siguiera con el plan que habían discutido. «Mamá, sabes que Fernanda y yo nos casamos el próximo mes», comenzó, tocando nerviosamente la superficie de la mesa. «Y bueno, compramos el auto para ella. Es un regalo de bodas». «¿Compraron?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se aclaró la garganta. «Yo compré, pero necesito que me ayudes con el pago». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Sentí ese nudo familiar en el estómago, el mismo que tenía cada vez que él llegaba con alguna oportunidad o inversión que necesitaba mi dinero. «¿Cuánto cuesta el auto, Adrián?» $100,000, respondió rápidamente, como si fuera una cantidad razonable. «Pero escucha, mamá, antes de que digas que no. $100,000. La cantidad exacta que tenía ahorrada después de 35 años trabajando como enfermera en 3 empleos diferentes. El dinero que había guardado centavo por centavo, trabajando turnos dobles y comiendo arroz con frijoles durante años para asegurarme de tener algo para mi vejez. Adrián, eso es todo lo que tengo ahorrado». Sus ojos se endurecieron de una manera que no había visto antes. «Mamá, tú ya ahorraste suficiente. Es hora de ayudar a la familia. Fernanda y yo estamos empezando nuestras vidas juntos y necesitamos tu apoyo». ¿Mi apoyo? Las palabras salieron más fuerte de lo que pretendía. «Hijo, yo trabajé 3 empleos para criarte solo después de que tu padre murió. Te di todo lo que pude. Este dinero es para mi jubilación, para mis gastos médicos, para... ¿Para qué, mamá? Para que te lo lleves a la tumba». Su voz tenía un tono cruel que nunca había escuchado antes. «Fernanda tiene razón. Has sido egoísta toda tu vida, siempre pensando en ti primero». Esas palabras me cortaron como cuchillos. Egoísta, después de todos los sacrificios que había hecho por él. Después de trabajar hasta que me dolían los pies solo para asegurarme de que tuviera zapatos nuevos para la escuela. Después de renunciar a citas, a oportunidades, a una vida social porque criarlo era mi prioridad. «No voy a darte ese dinero, Adrián». Se levantó de la silla tan bruscamente que la hizo rechinar contra el piso. «Entonces tendremos que hacer esto por las malas». «¿Qué quieres decir?» «Hablé con un abogado. Según él, tengo derechos sobre ese dinero. Contribuí a esta casa, te ayudé con gastos. Ese dinero debería ser considerado propiedad familiar». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Adrián, tú te mudaste de esta casa hace 5 años.
Los únicos gastos que pagaste fueron algunos servicios públicos cuando vivías aquí, y eso porque yo te lo pedí. No importa. Mi abogado dice que tengo un caso sólido. Se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo y me miró por encima del hombro. Puedes darnos el dinero voluntariamente, o podemos llevarlo a los tribunales. Tú decides. Lo seguí hasta la puerta principal, mis piernas temblando. Adrián, por favor, no hagas esto. Soy tu madre. Exactamente, dijo mientras subía a su auto. Eres mi madre. Se supone que debes ayudarme cuando lo necesito. A través de la ventana del Mercedes pude ver a Fernanda sonriendo. No era una sonrisa amable o comprensiva. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar algo importante. Me saludó con la mano, un gesto burlón que me hizo entender que esto había sido su idea desde el principio. Los vi alejarse, el Mercedes brillando bajo el sol de la mañana como un símbolo de todo lo que estaba mal en esta situación. Mi hijo, el niño que había cuidado cuando tenía fiebre, que había consolado después de pesadillas, que había aplaudido en cada obra escolar, acababa de amenazarme con demandarme. Una semana después llegaron los papeles. Demanda civil por $280,000. No solo querían mis ahorros, sino también daños y perjuicios. El documento decía que yo había negado injustamente el apoyo financiero a un miembro de la familia en necesidad y que mi comportamiento egoísta había causado angustia emocional y pérdidas financieras. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta leyendo y releyendo los papeles legales, tratando de entender cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Cuándo se convirtió en esta persona que podía mirarme a los ojos y amenazarme? Pero había algo más en esos papeles que me molestaba. Algo en el lenguaje legal que usaban. Frases que reconocía de algún lugar, pero no podía identificar dónde. Era como si hubiera escuchado esos argumentos antes, en otro contexto, hace mucho tiempo. Al día siguiente, llamé al abogado que había manejado la compra de mi casa años atrás. Le expliqué la situación y él suspiró profundamente. Ernestina, esto es muy inusual. Los casos de este tipo rara vez prosperan, pero pueden ser muy costosos de defender. ¿Estás segura de que no hay más en esta historia? Le aseguré que no había más, pero mientras colgaba el teléfono, no pude deshacerme de la sensación de que había algo importante que estaba olvidando. Los días siguientes fueron una tortura. No podía concentrarme en nada. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que podría ser Adrián, llamando para disculparse, para decirme que todo había sido un error terrible. Pero no llamó. En cambio, me encontré reviviendo los últimos 20 años, tratando de entender dónde había fallado como madre. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde solía leerle cuentos a Adrián cuando era pequeño, y dejé que los recuerdos me invadieran. Recordé el día que murió Roberto, el padre de Adrián. Mi hijo tenía solo 12 años y yo 28. De repente me convertí en madre soltera sin experiencia, sin dinero suficiente y con un niño que acababa de perder a su héroe. Roberto había sido un buen hombre, pero nunca pudo mantener un trabajo estable. Cuando murió en ese accidente de construcción, nos dejó con más deudas que ahorros. La noche después del funeral, Adrián se acurrucó conmigo en mi cama, sollozando. «Mamá, ¿ahora qué vamos a hacer?» «Vamos a estar bien, mi amor», le susurré, aunque yo misma no tenía idea de cómo íbamos a sobrevivir. «Mientras estemos juntos, vamos a estar bien». Al día siguiente comencé a buscar trabajo. Conseguí el puesto de enfermera en el turno de noche en el Hospital General, y durante el día trabajaba en una clínica comunitaria. Los fines de semana limpiaba oficinas. Dormía tal vez 4 horas por día, pero nunca dejé que Adrián se diera cuenta de lo agotada que estaba. Recuerdo vívidamente el día que cumplió 16 años. Había estado trabajando horas extras durante meses para ahorrar dinero para comprarle el auto usado que tanto quería. No era gran cosa, un Honda viejo con 150,000 millas, pero para él era perfecto. Cuando se lo mostré en la entrada de la casa, su cara se iluminó como cuando era niño. «Mamá, no puedo creer que lo compraste». Me abrazó tan fuerte que casi me derribó. «Te amo mucho».
Esa noche, después de que se durmió, me senté en la cocina calculando cómo iba a pagar el resto de las mensualidades del auto. Había usado todos mis ahorros para el enganche, y tendría que trabajar turnos adicionales durante los próximos 2 años para cubrir los pagos. Pero ver su felicidad había valido la pena. Durante la preparatoria, nunca dejé que supiera cuán difícil era económicamente. Cuando necesitaba dinero para excursiones escolares, yo trabajaba horas extras. Cuando quería ir al baile de graduación, trabajé turnos dobles durante un mes para pagar su traje y la corsage para su cita. Él nunca preguntó de dónde venía el dinero, y yo nunca se lo dije. Cuando se graduó, quería ir a la universidad estatal. La matrícula era cara, pero había calificado para algunas becas. Yo cubriría el resto trabajando en un cuarto empleo los fines de semana. Todo estaba planeado hasta que conoció a Jessica, su novia de la preparatoria. De repente, la universidad dejó de ser prioridad. Mamá, Jessica y yo vamos a rentar un apartamento juntos. Encontré trabajo en el taller mecánico del tío de ella. Le expliqué que el trabajo en el taller no tendría futuro, que la educación era importante, que había trabajado tan duro para que pudiera ir a la universidad. Pero él ya había decidido. A los 18 años se mudó del apartamento con Jessica, y aunque las cosas no funcionaron entre ellos, nunca regresó a casa de la misma manera. Durante los siguientes años, Adrián aparecía ocasionalmente, generalmente cuando necesitaba dinero para alguna emergencia o oportunidad de negocio. Yo siempre le ayudaba, aunque eso significara retrasar mis propios planes o trabajar horas adicionales. Era mi hijo, y una madre hace lo que sea necesario, pero todo cambió cuando conoció a Fernanda hace 2 años. La primera vez que me la presentó, algo en ella me incomodó. Era una mujer hermosa, no podía negarlo, pero había algo calculador en la manera como evaluaba mi casa, mis muebles, incluso la ropa que llevaba puesta. Cuando Adrián fue al baño, ella se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora Ernestina, Adrián me ha contado mucho sobre usted. Dice que trabajó muy duro para criarlo sola. Sí, fue difícil, pero lo vale todo por los hijos, respondí, tratando de ser amable. Por supuesto. Debe haber ahorrado bastante dinero trabajando tanto tiempo, ¿verdad? La pregunta me tomó por sorpresa. Era demasiado personal, demasiado directa para alguien que acababa de conocer. Bueno, una hace lo que puede. Adrián merece lo mejor, continuó Fernanda, interrumpiéndome. Después de todo lo que ha pasado, después de crecer sin padre, merece tener una vida cómoda. Una esposa que pueda darle el estilo de vida que nunca tuvo. En ese momento regresó Adrián y la conversación cambió. Pero esas palabras se quedaron conmigo. Había algo amenazador en la manera como Fernanda había dicho, merece lo mejor, como si yo no hubiera hecho lo suficiente por mi hijo. A partir de esa primera visita, noté cambios en Adrián. Comenzó a hacer comentarios sobre mi casa, diciendo que era demasiado grande para una persona sola. Mencionaba que otros de sus amigos habían recibido ayuda de sus padres para comprar casas o iniciar negocios. Nunca lo decía directamente, pero la implicación era clara. Yo debería estar haciendo más por él. Fernanda siempre estaba presente durante estas conversaciones, asintiendo y agregando comentarios como «exactamente» o «tienes razón, cariño». Era como si estuviera entrenándolo, moldeando su perspectiva sobre lo que yo le debía. Hace 6 meses, durante una cena familiar, Fernanda finalmente mostró sus verdaderas intenciones. Adrián había ido a la cocina por más agua cuando ella se inclinó hacia mí. «Señora Ernestina, creo que deberíamos hablar honestamente. Adrián y yo vamos a casarnos, y vamos a necesitar establecernos apropiadamente. Usted tiene dinero ahorrado que está simplemente sentado en el banco. No es justo que mi futuro esposo luche financieramente cuando su madre tiene los medios para ayudarlo. Fernanda, ese dinero es para mi jubilación, para emergencias médicas. Usted es enfermera», me interrumpió. «Tiene un buen plan de pensiones. Y francamente, Adrián ha esperado demasiado tiempo para recibir lo que le corresponde de esta familia». «¿Lo que le corresponde?» «Sí, una herencia adelantada. Es común en familias que realmente se apoyan mutuamente.
Cuando Adrián regresó, actué como si nada hubiera pasado, pero esa noche no pude dormir. Por primera vez, vi claramente lo que estaba sucediendo. Fernanda no solo estaba manipulando a mi hijo, lo estaba convirtiendo contra mí. Ahora, sosteniendo estos papeles de demanda, me doy cuenta de que ella había estado planeando esto desde el principio. La mujer que mi hijo había elegido como esposa había decidido que mi dinero era suyo por derecho y había convencido a Adrián de que yo era la enemiga por proteger lo poco que tenía. Pero había algo más en esta situación que no podía identificar. Algo familiar en la táctica legal que estaban usando, en la manera como habían estructurado la demanda. Era como si hubiera visto este tipo de caso antes, pero desde otro ángulo completamente diferente. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté a las 5 de la mañana, aunque la cita era hasta las 10. No había podido dormir bien en semanas, y esa mañana mi estómago estaba hecho un nudo. Me vestí con mi mejor traje azul marino, el mismo que había usado para ocasiones especiales durante años. Quería verme respetable, digna, como la mujer trabajadora que había sido toda mi vida. El abogado que contraté, el señor González, me había explicado que esta primera audiencia sería principalmente procesal. Probablemente solo fijarán fechas y revisarán la documentación básica, me había dicho. No se preocupe demasiado por hoy. Pero yo sí estaba preocupada, no por la audiencia en sí, sino por ver a Adrián. No habíamos hablado desde el día que vino a pedirme el dinero. 3 semanas de silencio total de mi único hijo, el niño que solía llamarme cada 2 días solo para contarme sobre su día. Llegué al juzgado media hora antes de la cita. El edificio era imponente, con columnas de mármol y escalones que parecían diseñados para intimidar. Había estado en juzgados antes, pero siempre como testigo en casos relacionados con el hospital, nunca como demandada. La diferencia se sentía enorme. Me senté en uno de los bancos de madera del pasillo, observando a las personas que entraban y salían. Abogados con maletines caros, familias que parecían estar pasando por divorcios dolorosos, personas que claramente estaban viviendo los peores días de sus vidas. Me preguntaba si mi cara reflejaba la misma desesperación que veía en los otros. A las 9:45 vi llegar a Adrián con Fernanda y un hombre mayor en traje gris que asumí era su abogado. Mi corazón se aceleró al ver a mi hijo. Se veía bien, vestido con el traje que le había comprado para su graduación de la preparatoria, pero había algo diferente en su postura. Caminaba con una arrogancia que no recordaba, como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí demandando a su propia madre. Fernanda llevaba un vestido negro elegante y zapatos que probablemente costaban más de lo que yo gastaba en ropa en todo un año. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento, y vi esa misma sonrisa fría que había visto el día que compraron el Mercedes. No había triunfo en esa sonrisa. Había algo peor, certeza. Estaba segura de que iba a ganar. Adrián no me miró directamente. Cuando pasaron frente a mí para dirigirse al otro lado del pasillo, él mantuvo la vista al frente, como si yo fuera una extraña. Eso dolió más que cualquier cosa que hubiera dicho. El señor González llegó justo a tiempo, disculpándose por el tráfico. Era un hombre bondadoso en sus 50, recomendado por una enfermera del hospital que había pasado por un divorcio difícil. No era el abogado más caro de la ciudad, pero era lo que yo podía pagar. «¿Cómo se siente, señora Ernestina?», me preguntó mientras revisaba sus papeles. «Nerviosa», admití. Nunca pensé que estaría en un juzgado siendo demandada por mi propio hijo. «Es una situación inusual», acordó. «Pero recuerde, ellos tienen que probar que usted les debe ese dinero. No es fácil». Cuando llamaron nuestro caso, entramos al salón del tribunal. Era más pequeño de lo que había imaginado, pero igualmente intimidante. El juez aún no había llegado, así que nos sentamos en nuestros lugares respectivos. Yo estaba en el lado derecho con el señor González, y Adrián estaba en el izquierdo con Fernanda y su abogado. Fue en ese momento que finalmente logré mirarlo directamente. «Adrián», susurré, esperando que me escuchara. Él volteó, y por un segundo vi al niño que había criado. Había inseguridad en sus ojos,
como si una parte de él supiera que esto estaba mal. Pero entonces Fernanda le tocó el brazo y él endureció la expresión otra vez. «Está bien, mamá», dijo en voz baja. «Esto no tiene que ser difícil si cooperas». Antes de que pudiera responder, la secretaria anunció: «De pie, el honorable juez Martínez presidiendo». El juez era un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y una presencia que inmediatamente comandaba respeto. Llevaba las tradicionales gafas para leer y tenía una expresión seria mientras revisaba los documentos del caso. «Bien», comenzó sin levantar la vista. «Tenemos aquí el caso de Adrián Herrera contra Ernestina Herrera. Demanda civil por...». Se detuvo. Sus ojos se enfocaron en algo en los papeles. Luego lentamente levantó la mirada hacia mí. Se quitó las gafas, las limpió y se las volvió a poner. Me miró fijamente durante lo que se sintió como una eternidad. Yo no entendía qué estaba pasando, pero algo en su expresión había cambiado completamente. «Disculpen», dijo finalmente, su voz ligeramente alterada. «¿Podrían todos acercarse al estrado por un momento?». Los abogados se miraron confundidos, pero obedecieron. El señor González me indicó que lo siguiera, y del otro lado, el abogado de Adrián hizo lo mismo con ellos. El juez se inclinó hacia adelante, su voz baja para que solo nosotros pudiéramos escuchar. «Señora Herrera», me dijo directamente, «¿es usted Ernestina Herrera, la exmagistrada Ernestina Herrera?». Sentí como si el mundo se detuviera. Mi boca se secó instantáneamente. Adrián me miró confundido, claramente sin entender de qué estaba hablando el juez. Fernanda frunció el ceño y su abogado parecía igualmente perdido. «Sí, su señoría», respondí quedamente. El juez se recostó en su silla, claramente sorprendido. «Magistrada Herrera, trabajé como secretario en su sala durante mis primeros años como abogado. Hace 15 años, cuando usted presidía la sala de familia del Distrito Sur». Adrián me miró como si nunca me hubiera visto antes. «¿Magistrada?», susurró. El abogado de Adrián carraspeó. «Su señoría, si hay algún conflicto de intereses». «No», dijo el juez firmemente. «No hay conflicto, pero sí hay algo muy irónico en esta situación». Me miró directamente. «Magistrada Herrera, ¿su hijo sabe sobre su carrera en el sistema judicial?». Negué con la cabeza. «No, su señoría, nunca se lo dije». «¿Nunca le dijo?». La voz de Adrián se quebró ligeramente. «Mamá, ¿fuiste juez?». «Magistrada», corrigió el juez Martínez. Su madre fue una de las magistradas más respetadas en casos de derecho familiar en este distrito durante casi 30 años. Se jubiló hace 5 años. El silencio en el salón era ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Adrián me miraba con una expresión que no podía descifrar, mezcla de shock, confusión y algo que parecía ser vergüenza. Fernanda fue la primera en recuperarse. «Eso no cambia nada», dijo rápidamente. «Ella sigue siendo su madre y sigue teniendo obligaciones familiares». El juez Martínez la miró con una expresión que reconocí perfectamente. Era la misma mirada que yo solía dar a los abogados que trataban de manipular el sistema para beneficio propio. «Señorita», le dijo con voz fría, «sugiero que mantenga silencio hasta que se le pida su opinión». Se dirigió de nuevo a mí. «Magistrada Herrera, entiendo que se jubiló voluntariamente. ¿Puedo preguntar por qué mantuvo su carrera en secreto para su familia?». Miré a Adrián antes de responder. «Para protegerlo, su señoría. Durante mis años en el cargo, manejé casos muy difíciles, algunos relacionados con crimen organizado y violencia doméstica. Recibí amenazas ocasionalmente. Nunca quise que mi hijo viviera con esa preocupación o que fuera un objetivo por mi trabajo. Pero mamá», la voz de Adrián sonaba pequeña, como cuando era niño. «¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué dejaste que pensara que solo eras enfermera?». Antes de que pudiera responder, el juez Martínez intervino. «Creo que necesitamos un receso de 15 minutos para que las partes puedan procesar esta información». Mientras salíamos del salón, escuché a Fernanda susurrando furiosamente al oído de Adrián, pero no pude distinguir las palabras.
Lo que sí pude ver claramente fue la cara del abogado de ellos. Ya no se veía tan confiado. En el pasillo, el señor González me miró con asombro. Señora Ernestina, ¿por qué no me dijo que había sido magistrada? Esto cambia completamente la dinámica del caso. No pensé que fuera relevante, murmuré, pero sabía que no era completamente cierto. La verdad era que había guardado ese secreto durante tanto tiempo que ya no sabía cómo revelarlo. A unos metros de distancia veía a Adrián sentado en un banco, con la cabeza entre las manos. Fernanda estaba de pie junto a él, hablando rápidamente, pero él no parecía estar escuchando. Por primera vez en meses, mi hijo parecía estar cuestionando todo. Cuando regresamos al salón después del receso, la tensión era palpable. Adrián se veía pálido y evitaba mirarme directamente. Fernanda, por el contrario, tenía la mandíbula tensa y los ojos brillando con una determinación que me preocupó. Su abogado susurraba algo al oído, claramente tratando de reformular su estrategia. El juez Martínez retomó su asiento y nos miró a todos cuidadosamente antes de hablar. Antes de continuar con los procedimientos normales, creo que hay algunos antecedentes que necesitan ser aclarados. Se dirigió a mí. Magistrada Herrera, ¿podría explicar brevemente por qué decidió mantener su carrera profesional en secreto para su hijo? Me levanté, mis piernas temblando ligeramente. Su señoría, cuando comencé mi carrera judicial, Adrián tenía solo 16 años. Durante mis primeros años como magistrada, manejé varios casos de alto perfil relacionados con violencia doméstica y delincuencia organizada. Hice una pausa, recordando específicamente el caso que había cambiado todo. Hace aproximadamente 12 años, presidí el caso contra la familia Mendoza, una red de tráfico de drogas que operaba en el Distrito Sur. Durante el juicio, recibí amenazas directas contra mi vida y la de mi familia. Adrián me miró con shock. ¿Amenazas de muerte? Sí, continué, mi voz más firme ahora. Una noche encontraron una bala en el buzón de nuestra casa con una nota que decía: «La próxima es para tu hijo». Esa misma noche decidí que Adrián nunca debía saber sobre mi trabajo real. El juez Martínez asintió gravemente. Recuerdo ese caso. Fue muy publicitado en los medios. Para proteger a Adrián, continué, creé una historia de cobertura. Le dije que había dejado el trabajo judicial para convertirme en enfermera, que era un trabajo más estable y menos estresante. Incluso conseguí credenciales de enfermera y trabajé medio tiempo en el hospital para hacer la historia creíble. ¿Trabajaste como enfermera mientras eras magistrada?, Adrián preguntó, claramente abrumado. Sí, durante 12 años trabajé como magistrada de tiempo completo y como enfermera de medio tiempo los fines de semana. Era exhausting, pero era la única manera de mantener mi historia de cobertura convincente y asegurarme de que tuvieras una madre presente en tu vida. Fernanda finalmente habló, su voz áspera. Esto es muy conmovedor, pero no cambia el hecho de que ella tiene dinero que le debe a su hijo. El juez Martínez le dirigió una mirada que hubiera congelado el agua. Señorita, le adviero que mantenga silencio hasta que se le solicite su participación. Se dirigió de nuevo a mí. Magistrada Herrera, entiendo que se jubiló hace 5 años. ¿Podría explicar las circunstancias de su jubilación? Esta era la parte que había temido explicar. Su señoría, me jubilé voluntariamente cuando Adrián cumplió 28 años. Sentí que ya era lo suficientemente mayor para cuidarse solo, y después de 30 años en el sistema judicial, estaba lista para una vida más tranquila. ¿Y qué hizo con su pensión judicial? Aquí venía la parte que Adrián nunca había sabido. Recibí una pensión completa de $120,000 anuales, además de mi pensión como enfermera. También recibí un pago único de jubilación de $400,000. El silencio en el salón era absoluto. Adrián me miraba con la boca ligeramente abierta. Los $100,000 que él quería para el auto de Fernanda eran solo una fracción de lo que yo recibía cada año. Pero mamá, su voz era apenas un susurro. Si tienes tanto dinero, ¿por qué sigues viviendo en la misma casa pequeña? ¿Por qué sigues manejando ese auto viejo? Antes de que pudiera responder, el juez Martínez intervino. Es una pregunta excelente. Magistrada Herrera,
Durante los años que trabajé con usted, recuerdo que era conocida por su vida modesta y sus contribuciones caritativas. ¿Podría elaborar sobre eso? Sentí que mis ojos se humedecían. Esta era la parte más personal de mi historia. Su señoría, durante mis años como magistrada, vi tantas familias destruidas por la codicia, por el dinero, por la sensación de que merecían más de lo que tenían. Vi hijos que demandaban a sus padres, esposos que abandonaban a sus familias por herencias, familias enteras que se desintegraban por dinero. Miré directamente a Adrián. Decidí que nunca quería que el dinero fuera lo que definiera nuestra relación. Quería que me amaras por quien era, no por lo que podía darte. Quería que te convirtieras en un hombre que trabajara por lo que quería, no alguien que esperara que se lo dieran. Entonces, ¿dónde está todo ese dinero?, preguntó el abogado de Adrián, claramente tratando de refocus el caso en el aspecto financiero. Una parte significativa se ha donado a organizaciones benéficas, respondí. Específicamente a refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica y programas de educación para niños de bajos recursos. El resto está en un fondo fiduciario. Fernanda se levantó abruptamente. ¡Esto es ridículo! Ella está regalando el dinero que le pertenece a su hijo. El juez Martínez golpeó su martillo. Señorita, siéntese inmediatamente o será removida de mi sala. Pero el daño ya estaba hecho. Fernanda había mostrado su verdadera cara, y todos en el salón la habían visto. Adrián la miró con una expresión que no había visto antes. Disgusto. Fernanda, le dijo en voz baja, cállate. Pero ella no podía parar. Adrián, no puedes dejar que te manipule. Tiene millones de dólares y te está mintiendo. En realidad, dijo el juez Martínez calmadamente, creo que la que ha estado mintiendo es usted. Se dirigió al abogado de Adrián. Consejero, ¿su cliente estaba al tanto de los antecedentes profesionales de la demandada cuando decidieron presentar esta demanda? El abogado se veía incómodo. No, su señoría. Nos dijeron que la señora Herrera era una enfermera jubilada con ahorros modestos. Ya veo. ¿Y quién les proporcionó esa información? El abogado miró a Fernanda, quien ahora se veía notablemente pálida. La señorita Fernanda nos contactó inicialmente. Ella proporcionó la mayoría de los detalles del caso. Interesante. El juez tomó algunas notas. Señorita Fernanda, ¿sabía usted sobre la carrera judicial de la señora Herrera cuando alentó esta demanda? Fernanda no respondió inmediatamente, y en ese silencio vi algo en los ojos de Adrián que me dio esperanza por primera vez en semanas. Era reconocimiento. Finalmente estaba viendo a Fernanda como realmente era. Responda la pregunta, insistió el juez. Yo sospechaba que tenía más dinero del que admitía, murmuró Fernanda. ¿Sospechaba o sabía? Otro silencio. Luego, casi inaudiblemente, hice algunas investigaciones. El juez Martínez se recostó en su silla. Ya veo. Así que usted investigó los antecedentes financieros de la señora Herrera, descubrió su carrera judicial y su estabilidad financiera, pero decidió no compartir esa información con su novio o con su abogado. En cambio, los alentó a presentar una demanda basada en información incompleta. Adrián se levantó lentamente. Fernanda, ¿sabías que mi mamá había sido magistrada? Ella lo miró con desesperación. Adrián, puedo explicar. ¿Sabías?, gritó, y por primera vez en 2 años escuché la voz del hombre que había criado, no la de la persona que Fernanda había estado moldeando. Sí, susurró Fernanda, pero no cambió nada. Ese dinero debería ser nuestro. El silencio que siguió fue deafening. Adrián la miró como si la viera por primera vez, y lo que vio claramente no le gustó. Se volteó hacia mí y en sus ojos vi algo que no había visto en meses. Vergüenza. Mamá, su voz se quebró. Lo siento mucho. Pero antes de que pudiera responder, el juez Martínez habló. Creo que necesitamos abordar algo más antes de continuar. Señorita Fernanda, mentir a un abogado para presentar una demanda frívola es un asunto muy serio. El momento en que el juez Martínez mencionó las implicaciones legales de mentir para presentar una demanda frívola, vi cómo el color desapareció completamente del rostro de Fernanda.
Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y por primera vez desde que la conocí, parecía haber perdido esa confianza arrogante que siempre la caracterizaba. Su señoría, intervino el abogado de Adrián nerviosamente, si pudiéramos tomar otro receso para consultar con mis clientes. No, respondió el juez firmemente. Creo que ya hemos tenido suficientes interrupciones. Señorita Fernanda, ¿puede explicar exactamente qué tipo de investigación realizó sobre la señora Herrera? Fernanda miró desesperadamente a su abogado, pero él evitó su mirada. Estaba claro que se había dado cuenta de que había sido utilizado para presentar un caso basado en información deliberadamente engañosa. Yo contraté a alguien para que investigara, murmuró Fernanda. ¿Contrató a un investigador privado?, preguntó el juez, alzando una ceja. Algo así. El juez Martínez se inclinó hacia adelante. Señorita, este es un tribunal de justicia. Algo así no es una respuesta aceptable. ¿Qué tipo de investigación realizó y con qué propósito? Adrián se había volteado completamente para mirar a Fernanda, y pude ver en su expresión que cada palabra que salía de su boca lo horrorizaba más. Contraté a alguien para que revisara sus registros públicos, admitió finalmente Fernanda. Quería saber cuánto dinero tenía realmente. ¿Y cuándo hizo esto? Hace como 6 meses. Adrián se puso de pie tan bruscamente que su silla se cayó hacia atrás. ¿6 meses? Fernanda, hace 6 meses fue cuando empezaste a decirme que mi mamá era egoísta por no ayudarnos. Adrián, cálmate, trató de suavizar Fernanda, pero su voz sonaba desesperada. No me voy a calmar, gritó mi hijo, y sentí una mezcla de alivio y dolor al ver que finalmente estaba reaccionando. Me dijiste que tu investigación había mostrado que mamá era una enfermera jubilada con ahorros modestos. Me dijiste que era injusto que ella guardara dinero mientras nosotros luchábamos. Se volteó hacia mí, con lágrimas en los ojos. Mamá, ella sabía todo el tiempo que habías sido magistrada. Sabía sobre tu pensión, sobre tu jubilación, sabía que habías trabajado 2 empleos para protegerme, y aún así me convenció de que eras la mala de esta historia. El juez Martínez mantuvo su compostura profesional, pero pude ver un destello de indignación en sus ojos. Durante mis años como magistrada, había visto esa misma expresión cuando se enfrentaba a manipuladores que abusaban del sistema legal. Señorita Fernanda, continuó el juez, ¿está usted al tanto de que utilizar información obtenida mediante investigación privada para presentar una demanda fraudulenta constituye múltiples delitos? El abogado de Adrián finalmente intervino. Su señoría, solicito permiso para retirar mi representación de este caso. Está claro que mi cliente no me proporcionó información completa y verídica. Permiso concedido, respondió el juez. Luego se dirigió a Fernanda. Señorita, le sugiero encarecidamente que busque representación legal independiente, muy pronto. Fernanda finalmente pareció entender la gravedad de su situación. No hice nada ilegal, protestó débilmente. Eso será determinado por las autoridades correspondientes, dijo el juez fríamente. Pero le informo que esta corte está obligada a reportar casos de posible fraude procesal a la oficina del fiscal del distrito. Adrián se volteó hacia Fernanda con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de disgusto, traición y algo más profundo, la realización de que había sido completamente manipulado. Fernanda, le dijo con voz temblorosa, ¿hay algo más que no me hayas dicho? Ella lo miró con pánico. Adrián, mi amor, podemos solucionar esto. Solo necesitamos. ¿Qué más?, gritó él. El silencio se extendió por varios segundos antes de que Fernanda finalmente hablara. Hay algunas deudas que no te mencioné. ¿Qué tipo de deudas? Tarjetas de crédito y un préstamo personal. ¿Cuánto? Fernanda miró al suelo. $65,000. Adrián retrocedió como si hubiera sido golpeado. ¿$65,000? ¿Y cuándo pensabas decirme esto? Después de la boda. Pensé que una vez que tuviéramos acceso al dinero de tu mamá, podríamos pagar todo y empezar frescos. Fue en ese momento que yo finalmente entendí todo el plan.
Fernanda no solo había investigado mis finanzas, sino que había estado planificando cómo usar mi dinero para resolver sus propios problemas financieros. El Mercedes de $100,000 había sido solo el primer paso. El juez Martínez, que había estado tomando notas durante toda esta revelación, levantó la vista. «Señor Adrián, ¿desea continuar con esta demanda?» Mi hijo me miró y por primera vez en meses vi al niño que había criado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y arrepentimiento. «No», dijo quedamente, «quiero retirar la demanda». «Adrián, no». Fernanda se aferró a su brazo. «No puedes hacer esto, necesitamos ese dinero». Él se liberó de su agarre. «No, tú necesitas ese dinero. Yo tengo una madre que trabajó 2 empleos durante 12 años para protegerme, que arriesgó su vida siendo magistrada mientras fingía ser enfermera solo para mantenerme seguro. Yo no necesito nada más que su perdón». Fernanda se volvió hacia mí con desesperación. «Señora Ernestina, usted no entiende. Si no consigo ese dinero, perderé todo. Tengo acreedores que...» «Eso», interrumpí con la voz más fría que pude reunir, «no es mi problema. Y definitivamente no es problema de mi hijo». El juez Martínez golpeó su martillo. «Muy bien, señor Adrián. ¿Confirma oficialmente que desea retirar la demanda contra su madre?» «Sí, su señoría». «Demanda desestimada». Se dirigió a Fernanda. «Señorita, como mencioné anteriormente, este caso será reportado a las autoridades correspondientes para investigación de posible fraude procesal. Le sugiero que busque representación legal inmediatamente». Fernanda se levantó bruscamente, su compostura finalmente quebrada completamente. «Esto no ha terminado», gritó, mirándome directamente. «Encontraré otra manera». «Sí que ha terminado», dijo Adrián con una voz que no reconocí. Era la voz de un hombre que finalmente había crecido. «Fernanda, quiero que salgas de mi vida, ahora». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que se acabó. Nosotros se acabó. El compromiso se acabó. Quiero que saques tus cosas de mi apartamento antes del fin de semana». Fernanda lo miró con shock. «No puedes hacer esto. Vamos a casarnos en 3 semanas». «No», respondió Adrián firmemente. «No vamos a casarnos nunca. Y si alguna vez vuelves a acercarte a mi madre o a mí, te aseguro que serán las autoridades las que se encarguen de ti». Con eso, Fernanda finalmente pareció entender que había perdido. Recogió su bolso y salió del tribunal, pero no antes de lanzarme una mirada llena de veneno que me hizo entender que, aunque había ganado esta batalla, Fernanda era el tipo de persona que no olvidaría fácilmente. Después de que todos los procedimientos legales terminaron y salimos del tribunal, Adrián y yo nos quedamos solos en los escalones del juzgado. El sol de la tarde creaba sombras largas, y por primera vez en meses sentí que podía respirar completamente. «Mamá», comenzó Adrián, su voz quebrada. No sé ni por dónde empezar a disculparme. Lo miré, viendo no al hombre que me había demandado, sino al niño que había protegido durante toda su vida. «Empecemos por el principio», le dije suavemente. «Empecemos por ir a casa». 3 semanas después del juicio, estaba sentada en mi cocina preparando café cuando sonó el timbre. Era temprano, apenas las 7 de la mañana, pero cuando abrí la puerta, allí estaba Adrián con una caja de donas de la panadería donde solíamos ir cuando era niño. «¿Puedo entrar?», preguntó tímidamente. «Traje las donas de chocolate que te gustan». Era la primera vez que venía a mi casa desde aquel día terrible cuando vino a exigir el dinero. En estas 3 semanas habíamos hablado por teléfono varias veces, conversaciones difíciles pero necesarias donde ambos tratábamos de reconstruir lo que Fernanda había roto entre nosotros. «Por supuesto», le dije, haciéndose a un lado. «El café ya está listo». Nos sentamos en la misma mesa donde habíamos desayunado juntos durante tantos años, pero ahora ambos éramos diferentes. Yo ya no tenía que cargar con el peso de mantener secretos, y él ya no estaba bajo la influencia de alguien que lo manipulaba. «Mamá», comenzó revolviendo su café nerviosamente, «he estado pensando mucho en todo lo que pasó, en todo lo que nunca supe sobre ti. Sé que debe ser difícil procesar», le dije. «Mantuve secretos muy grandes durante mucho tiempo». «No», me interrumpió.
Lo que es difícil de procesar es darme cuenta de que tengo la madre más increíble del mundo y casi la pierdo por culpa de mi estupidez. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Adrián. No, déjame terminar. Se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Durante estas 3 semanas he estado investigando tu carrera. Fui a la biblioteca legal y leí sobre algunos de los casos que manejaste. Mamá, ¿sabes que hay un artículo de periódico que te llama La Defensora de los Indefensos? No sabía sobre ese artículo específico, pero recordaba muchos casos donde había luchado por familias que no tenían recursos para defenderse adecuadamente. Encontré reportes sobre el caso Mendoza, continuó. Leí sobre las amenazas que recibiste, sobre cómo te negaste a dejar que la intimidación afectara tu decisión. Y pensar que todo ese tiempo yo creía que eras solo una enfermera. El trabajo de enfermera también es honorable, le recordé. Sí, pero mamá, trabajaste como enfermera y como magistrada al mismo tiempo durante 12 años. Trabajaste 18 horas al día para mantener una mentira que me protegía. Y yo, su voz se quebró. Yo te acusé de ser egoísta. Extendí mi mano y tomé la suya. Mi amor, Fernanda te manipuló. Ella sabía exactamente qué botones presionar. Eso no es excusa, dijo firmemente. Soy un adulto. Debería haber visto lo que estaba haciendo. Debería haber confiado en ti. Bebimos nuestro café en silencio por un momento, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Finalmente, Adrián habló otra vez. Hay algo más que necesito decirte, sobre Fernanda. Mi estómago se tensó. ¿Qué pasa? La arrestaron ayer. No sabía qué decir. Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra parte se preocupó por las implicaciones. Por fraude procesal, continuó Adrián. Aparentemente, no era la primera vez que investigaba los antecedentes financieros de familias para manipular situaciones. El fiscal descubrió que había hecho algo similar con 2 hombres antes que yo. Eso explicaba por qué había sido tan hábil manipulándolo. Había practicado. ¿Cómo te sientes al respecto?, le pregunté. Adrián suspiró profundamente. Aliviado. Y también estúpido por no haberme dado cuenta antes, pero principalmente aliviado de que esté fuera de nuestras vidas para siempre. ¿Y el Mercedes? Lo regresé al concesionario. Perdí el enganche de $15,000, pero considerando todo lo que pudo haber pasado, es barato. Se rió amargamente. Fernanda había planeado usar tu dinero no solo para pagar el auto, sino también para pagar sus deudas de tarjetas de crédito, un préstamo personal que había ocultado, y aparentemente tenía planes para una casa de $300,000. Me quedé sin habla. La codicia de esa mujer no tenía límites. «Mamá», dijo Adrián de repente, «quiero preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo». «Por supuesto». ¿Hay algo más que no sepa sobre ti? ¿Algún otro secreto que hayas mantenido para protegerme? Pensé cuidadosamente antes de responder. No hay más secretos sobre mi trabajo o mi vida profesional, pero sí hay algo más sobre mis finanzas. Adrián se tensó ligeramente. Cuando me jubilé de la magistratura, además de mi pensión regular, recibí un pago único de jubilación de $400,000. Ese dinero, junto con mis ahorros como enfermera, está en un fondo fiduciario. ¿Cuánto hay en total? Aproximadamente $650,000. Adrián silbó bajito. Dios mío, mamá. Y yo te estaba presionando por 100,000. Pero aquí está la cosa, continué. Ese dinero está específicamente designado para mi cuidado a largo plazo cuando envejezca y para asegurarme de que nunca sea una carga financiera para ti. Mamá, nunca serías una carga. Déjame terminar, le dije gentilmente. Hay una porción de ese dinero que había reservado como herencia para ti, $50,000 que planeaba darte cuando cumplieras 30 años o cuando te casaras, lo que pasara primero. Adrián me miró con sorpresa. ¿Ibas a darme dinero? Por supuesto, eres mi hijo. Siempre quise ayudarte a establecerte en la vida. Solo quería hacerlo de la manera correcta, en el momento correcto y por las razones correctas. ¿Y después de todo lo que pasó? Sonreí. Después de todo lo que pasó,
Me doy cuenta de que criaste a un hombre bueno que simplemente se dejó engañar temporalmente. Esos $50,000 siguen siendo tuyos, mi amor, pero ahora sé que los usarás sabiamente. Adrián comenzó a llorar, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No merezco tu perdón y definitivamente no merezco tu dinero. No es sobre merecer, le dije, levantándome para abrazarlo. Es sobre amar incondicionalmente, incluso cuando duele. Nos abrazamos por largo tiempo y sentí como si estuviera recuperando a mi hijo después de un largo viaje. 6 meses después, Adrián usó parte de ese dinero como enganche para su propia casa, una casa modesta pero bonita, en un barrio tranquilo. El resto lo puso en ahorros para su futuro. También regresó a la escuela para terminar su título en ingeniería, algo que había abandonado años atrás. Yo, mientras tanto, finalmente me sentía en paz. Ya no tenía que cargar con secretos, ya no tenía que preocuparme por amenazas o por proteger a Adrián de mi pasado. Por primera vez en décadas, podía simplemente ser yo misma. Una tarde, mientras Adrián me ayudaba a arreglar mi jardín, me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, durante todos esos años cuando pensaba que eras solo una enfermera, te admiraba por tu fuerza y tu determinación. Ahora que sé que eras magistrada, entiendo de dónde venía esa fuerza, pero lo que más admiro de ti no es tu carrera o tu dinero. Es que nunca dejaste que nada ni nadie te convirtiera en una persona amarga. Esa noche, cuando Adrián se fue a su casa y yo me quedé sola con mis pensamientos, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Fernanda había tratado de destruir la relación entre mi hijo y yo por codicia. Había manipulado, mentido y finalmente había enfrentado las consecuencias legales de sus acciones. Pero al final, la verdad había prevalecido. No a través de venganza o amargura, sino a través de la paciencia y el amor incondicional. Había recuperado a mi hijo, había protegido mi dignidad y había encontrado una paz que no sabía que era posible. A veces, la mejor venganza no es lastimar a quienes te lastiman. A veces, la mejor venganza es simplemente ser feliz, ser íntegra, y no dejar que la maldad de otros cambie quién eres en tu corazón. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, sabiendo que había criado a un buen hombre que finalmente había encontrado su camino de regreso a casa.